Partiendo con la clase, vamos a hablar sobre la organización de la República o también la posindependencia, que es un periodo de aprendizaje político que va a abarcar el año 1823 al año 1830. Para algunos historiadores lo llaman el periodo de la anarquía, pero en realidad es un aprendizaje político. Primero debemos comenzar a responder cómo resolvimos los chilenos el problema de la organización política una vez independientes. Para ello tenemos que ir contestando esta pregunta, pero para poder contestar esta pregunta tenemos las grandes interrogantes de aquel momento, que fueron las siguientes. Uno, ¿cuál era el mejor sistema de gobierno que necesitaba el país? 2. ¿Qué leyes eran necesarias para lograr una buena administración territorial? 3. ¿Qué papel tendrá que jugar la Iglesia Católica en Chile independiente? 4. ¿Todos los habitantes del país debían ser iguales ante la ley? Había que contestar estas cuatro preguntas para poder saber qué país queríamos tener. Es por eso que el contexto histórico que se está viviendo en este periodo es con el fin del gobierno de Bernardo O'Higgins, el 28 de febrero de 1823 hasta el 25 de mayo de 1833, fecha de promulgación, publicación y juramento de la Constitución Política de 1833, una de las que ha sido más vigentes en la historia de Chile. Ahora, a partir del año 1823, el general Ramón Freire sucede a O'Higgins en el poder, ejerciendo el cargo de director supremo hasta el año 1826. Además, tenemos la promulgación de la Constitución de 1823, conocida con el nombre de Constitución Moralista. Se instala un Congreso bicameral, imitando al Parlamento inglés, con clara preeminencia del Senado sobre la Cámara de Diputados. Además, sin embargo, esta constitución resulta de difícil aplicación y es derogada. Dicha constitución política es obra de Juan Egaña, jurista, literato y político conservador. Partiendo con el ensayo federal, tenemos que posteriormente y tras un largo debate en el Congreso Nacional, en el año 1826 se dictan las leyes federales. El territorio de la República se divide en 8 provincias, con sus respectivas asambleas provinciales e intendentes electos por votación popular. Sin embargo, este nuevo ensayo constitucional es abandonado al poco tiempo. En vista de las falencias en su funcionamiento y el excesivo gasto que impone el erario público, el impulsor de este cambio de régimen fue José Miguel Infante, abogado, político y periodista, diputado del primer Congreso Nacional y miembro de la Junta Gubernativa de 1813, además de un ferviente independentista. Aquí tenemos en la imagen el mapa de este Chile federal con sus 8 provincias. Si se fijan bien, el tamaño de nuestro Chile no es el mismo que el que tenemos hoy en la actualidad, que es 4 veces más grande que el Chile del año 1826. Ahora los grupos políticos en la década de 1820 van a ser los pelucones, que así se llamaban por ser los últimos en dejar la peluca, signo de la época colonial y de la aristocracia. Estaban conformados por los dueños de tierras, conservadores y católicos. Se oponían a reformas profundas, aspiraban a un gobierno dirigido por ellos mismos, con un fuerte espíritu de fronda, un consejo mutuo, mejor dicho. Eran contrarios a los gobiernos unipersonales. Después vamos a tener a los liberales, en un inicio conocidos con el nombre de pipiolos. Eran un grupo compuesto por jóvenes de la aristocracia criolla que querían romper con el pasado español. Los integrantes de los liberales eran los hijos de los conservadores, o sea, los pelucones.
de amplia cultura por sus viajes a Europa, donde conocieron las ideas liberales y eran anticlericales y partidarios de toda clase de libertades. Por otra parte, tenemos a los ojigueristas, un grupo formado por un pequeño número de personas que aspiraba al retorno de su líder que estaba en el exilio en Perú. Y por último tenemos a los estanqueros, pequeño grupo de características pragmáticas ligado al mundo de los negocios. Eran liderados por el comerciante Diego Portales Palazuelos. Aspiraba a terminar con la anarquía política económica, estableciendo un gobierno fuerte y autoritario. Veamos, si quisiéramos resumir este periodo en un mapa conceptual, tenemos que tomar que para el año 1823 hasta el año 1830 vamos a tener la organización de la República, la cual tiene que abarcar primero una crisis financiera, un déficit fiscal producido por los gastos incurridos en el periodo anterior, que era el de proceso de independencia, deuda externa con Inglaterra, préstamo utilizado para la expedición libertadora del Perú, mal funcionamiento del estanco del tabaco entregado a particulares, por ejemplo a Portales CEA y CIA, al no poder cumplir con los pagos al Estado que servían para el pago del préstamo. Además vamos a tener ensayos constitucionales. Por ejemplo, tenemos la Constitución Moralista del año 1823, postulada por Juan Egaña. Tenemos las leyes federales en 1826, postulado por José Miguel Infante. Y por último tenemos la Constitución Liberal de 1828, postulada por José Joaquín Mora. Además, la tensión política va a comenzar a crecer entre los liberales, llamados pipiolos, y los conservadores, los pelucones. En otras palabras, tenemos la clásica pelea papá e hijo y quién tiene la razón, que desata una guerra civil en el año 1829 al año 1830, en el cual el objetivo de esta guerra era quién gobernaba y cómo se gobernaba el país, los conservadores con sus ideales o los liberales también con los suyos. Tuvo su desenlace en la batalla del Ircay de 1830. Aquí triunfaron los conservadores, que marcó el inicio de la República Conservadora de 1831 a 1861 con un marcado orden portaliano. Además, las leyes de mayor importancia de este periodo van a ser la Ley de Pueblos Indios, la Ley de Establecimiento y Almacenes Francos en Valparaíso, la Ley de Reglamento de Administración de Justicia, la Ley de Prohibición del Reclutamiento Forzoso, Ley del Indulto de 1828 y por último la ley que crea el cargo de Presidente de la República. Ahora vamos con el proyecto político conservador del año 1831 al año 1861. Este proyecto político viene posterior al proyecto de los ensayos constitucionales que vimos anteriormente. Primero va a estar dividido en tres gobiernos, de 1831 a 1841, gobierno de José Joaquín Prieto, 1841 al 51, el gobierno de Manuel Bulnes, y del 51 a 1861, el gobierno de Manuel Montt. La propuesta conservadora es plasmada en la Constitución del año 1833, y vuelvo a recordar, es la constitución más larga de nuestra historia junto con otras dos constituciones más. Ahora, la propuesta conservadora es un gobierno fuerte, centralizado y autoritario, modelo político centrado en el presidente de la República. Busca establecer un orden social valiéndose de todos los medios, y es un gobierno fuerte pero que permite una oposición moderada. Además, vamos a tener aquí el papel del señor Diego Portales, que es la figura de este caballero. Para muchos historiadores ha sido considerado el creador de la República. Hacia 1829 asumió un protagonismo político a raíz de la guerra civil entre pelucones y liberales. Se le pidió asumir como ministro del Interior, Relaciones Exteriores, Guerra y Marina por el gobierno del presidente José Joaquín Prieto.
postulaba un gobierno fuerte, centralizador, con apoyo en las leyes. En otras palabras, con todo el poder que abarcaba Diego Portales, era como el emperador del mal de Star Wars. Por consecuencia, era el que manejaba el gobierno desde sus cimientos. Ahora, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana fue en el año 1836 y se generó en este periodo de estudio. Su contexto histórico va a partir, año 1836, con Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia. Formó una alianza política con el Perú conformando la Confederación. Objetivo era revivir el antiguo imperio inca. Chile se vio enfrentado a un vecino poderoso con anhelos expansionistas que buscaba la anexión de Ecuador, parte de Argentina y de Chile. El ministro Portales se propuso disolver la Confederación, pero las relaciones entre Chile y Perú estaban cada vez más deterioradas. Número 1. Por el no pago del préstamo, o también llamado emprestito, solicitado por Chile e Inglaterra para financiar la expedición libertadora del Perú. 2. El aumento de los impuestos al trigo chileno exportado a Perú. 3. El aumento del impuesto por parte de Perú a las mercancías embarcadas en el puerto de Valparaíso. Ahora, el desarrollo de este conflicto va a venir de la mano con el general chileno Ramón Freire, liberal, que estaba exiliado en el Perú. Organizó un avance de tropas para derrotar al sistema conservador de Chile. El gobierno vio en ello una clara intervención de Santa Cruz, lo cual provocó, primero, que Chile enviara barcos que capturasen navíos peruanos en el Callao. 2. Que Perú arrestó al cónsul chileno en Lima. 3. Chile declaró la guerra y exigía la disolución inmediata de la Confederación. 4. La guerra provocó gran malestar en la población chilena al implementar el reclutamiento obligatorio de los soldados, cosa que la gente no quería. Por este motivo, soldados amotinados en el regimiento de Maipo de Quillota tomaron como prisionero a Diego Portales, al cual lo fusilaron. Los culpables fueron ejecutados y a Portales se le celebraron funerales de jefe de Estado, lo que provocó paradójicamente el asesinato de Portales y se atribuido a los servicios de Santa Cruz. Por ende, aumentó la adhesión a la guerra. El ejército chileno triunfa en forma avasalladora en la batalla de Yungay. La Confederación se disolvió y el general Santa Cruz huyó a Ecuador en el año 1839. Como consecuencia de esta guerra, Chile marca su predominio en el Pacífico Sur y Valparaíso, como su puerto principal, ya es categorizado como la joya del Pacífico. Ahora, los logros de este periodo van a ser, primero, se mantiene el crecimiento del sector comercial de Santiago y de Valparaíso. El trabajo artesano comenzó a modernizarse, implementando el sistema fabril. La hacienda pública, actividad financiera del Estado, continuó con debilidades, o sea, déficit crónico, a lo que tuvo que pedir préstamos a bancos internacionales. La agricultura siguió siendo la base de la economía, teniendo como núcleo productivo la hacienda. La minería entre el año 1830 y 1840 experimentó un crecimiento importante por la intensificación de la minería del cobre, los descubrimientos de yacimientos de plata en el norte como Chañarcillo en 1832 y Tres Puntas en 1848. La creación de las primeras industrias de fundición de 1843, la primera línea de buques a vapor de 1843 que unieron las costas del Pacífico, el primer banco 1850, el primer ferrocarril 1859, eran los sectores criollos quienes asumían los cargos políticos, jurídicos y religiosos del país. En la década del 30 al 40 se diversificaron las influencias culturales con la llegada de numerosos extranjeros que se radicaron en nuestro país.
la República Conservadora de 1831 a 1861, como este último resumen final del periodo va a abarcar a tres presidentes, José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, Manuel Montt, genera un orden interno mediante la Constitución de 1833, consolidar la organización nacional, un modelo político autoritario, acabar con la crisis interna. Además, el proyecto conservador logró estabilizar la economía mediante la reducción del gasto público, nuevo sistema tributario, crece la actividad minera entre 1830 y 1840, aumentó la industrialización nacional. Además, la sociedad de la post-independencia todavía va a tener un 80% de esta población que vivía en los campos. Los sectores criollos asumían todos los cargos públicos y religiosos y comienza una incipiente sociedad de clases. Ahora también se consolida la soberanía sobre el territorio. Para el año 1843 tenemos la toma del Estrecho Magallanes, la colonización alemana en 1846 en la zona sur comienza su explotación y en 1849 se funda la ciudad de Punta Arenas. Los logros de este periodo van a ser restablecer el orden interno, redacción de una nueva constitución, la de 1833, sometimiento al bando liberal, baja del ejército a administraciones públicas y destierro a los enemigos del periodo conservador. Estabilizar la economía, pago de la deuda externa, ejército, hacienda y aduana. Consolidación de la soberanía nacional en Magallanes, Yanquihue y el triunfo contra la Confederación Perú-Boliviana generó que Valparaíso fuera el puerto principal del Pacífico Sur. Si te gustó mi video, no olviden darle una compartida, un like y suscribirte a mi canal porque es gratis. Así que aprovechalo y con eso me apoyarás también a que esté subiendo más material. Ahora también me puedes encontrar en Twitter, porque tengo Twitter, en @audarturo. Y solamente les deseo lo mejor, con esto me despido y nos estamos viendo en una próxima entrega.